10 de la mañana, 8 minutos. Seguimos en Buenos Días Aragón, aunque esta sintonía le suene más a las 8:15 de la mañana. Hoy también abrimos un espacio de entrevista porque está con nosotros Natalia Chueca, la alcaldesa de Zaragoza. Alcaldesa, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Después de que ayer el Pleno del Ayuntamiento aprobase los presupuestos municipales de este 2026 con los votos a favor de su partido, del Partido Popular, y de Vox, y con el rechazo del Partido Socialista y de Zaragoza en común. La verdad es que ha sido un proceso largo, pero ha sido un desenlace express, podríamos decir, ¿no? Ahora me habla del presupuesto, pero ¿cómo se ha gestado el acuerdo, alcaldesa? Porque, en fin, ya hemos ido contando, ¿no? Que Vox estaba en el sí, después de Navidad, después del día de Navidad, cambió al no. Recuerdo que estaba entonces la campaña electoral, la pre-campaña electoral de las elecciones autonómicas, y estos días le han llamado ellos, ha llamado usted. ¿Cómo se explica y cómo le explican el cambio repentino de Vox? No, yo el día después de las elecciones llamé a Vox para retomar las conversaciones y para ver si su postura podía cambiar, ¿no? Obviamente yo como alcaldesa, mi primer objetivo es tener un nuevo presupuesto, el mejor presupuesto de la historia. Por primera vez superamos los 1.000 millones de euros, pero lo más importante no es la cifra, lo más importante es que vamos a poder dotar bien las partidas de los servicios públicos, de la limpieza, del transporte, de los servicios sociales y las inversiones que tenemos en marcha en la ciudad, y por eso pues soy la primera interesada en tener este nuevo presupuesto y no tener que ir con un presupuesto prorrogado que me reducía las partidas considerablemente y por lo tanto me dejaba muchos proyectos a medias. A partir de ahí pues empezamos a hablar y bueno, ha sido complicado porque efectivamente querían eliminar las sanciones de la zona de bajas emisiones y eso no era posible porque hay una ley que nos obliga, hay una ordenanza que además sacamos con su abstención y hace un año. Y además también hay unas ayudas al transporte que están condicionadas a este régimen sancionador y por lo tanto yo les dije que para mí era fundamental no perder las ayudas y obviamente cumplir la ley. A partir de ahí vamos a buscar soluciones o encajes o fórmulas que nos permitan acercar posiciones entre su objetivo y mi objetivo. Y ese ha sido el proceso, ¿no? Ha sido largo, pero hemos estudiado muchas ciudades, qué ha pasado en muchas ciudades, que estas conversaciones también han tenido lugar en los meses anteriores, porque esto ha sido una exigencia de Vox a nivel nacional en todas las ciudades. Y hemos visto que había un modelo de ordenanza vinculada a episodios de contaminación, como al final las zonas de bajas emisiones lo que intentan es evitar que haya contaminación y mejorar la calidad del aire, activan esas restricciones de acceso de determinados vehículos cuando hay estos episodios de contaminación. Se cumplía con la ordenanza, se cumplía con la ley y se cumplía con los requerimientos que plantea la orden del Ministerio de las Ayudas al Transporte, con lo cual, in extremis, vimos que esa solución era válida y por eso cambiamos, por eso pudimos tener la votación favorable de los presupuestos. Ahora le pregunto por el presupuesto en sí, pero ya que aterrizaba usted el razonamiento por ahí, ¿cómo y con qué plazo se van a articular estos cambios en la zona de bajas emisiones, señora Chueca? Pues hoy, y mientras trabajemos, tenemos la misma ordenanza que ayer y antes de ayer vigente, y esa es la que va a seguir estando vigente hasta que entre en vigor la nueva ordenanza, con lo cual a fecha de hoy hay restricciones y hay sanciones. Eso tiene que quedar claro. Cuando entre en vigor la nueva ordenanza en la que nos hemos puesto a trabajar ya de forma inmediata, nos vamos a poner a trabajar, será entonces cuando cambie el sistema de restricciones. Habrá unos, digamos, como unos semáforos, días verdes, pues pueden entrar todos los vehículos, días ámbar, puede haber algunas restricciones y días rojos, otras restricciones. Y esas días verde, ámbar o rojo será en función de el nivel de contaminación que tengamos en el aire y esos niveles los marca la ley. Con lo cual, cuando haya esas restricciones, entonces sí que se activará el régimen sancionador. Ese es el sistema. Estas ordenanzas ya están vigentes en otras ciudades, en algunas ciudades, y las están implementando en otras nuevas. Sevilla, por ejemplo, está en el mismo proceso con unos meses, unas semanas o unos meses de anticipación, porque ya han empezado a trabajar y están ahora mismo, sacan inminentemente la consulta pública el 10 de marzo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que esta es una buena solución para poder cumplir con ambos objetivos, porque yo también he de decir, y lo he dicho siempre, que yo no comparto el que Zaragoza tenga que tener una zona de bajas emisiones. Esto es una imposición que nos ha puesto Pedro Sánchez a todos los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes y creo que va en contra de la autonomía local,
que cada ayuntamiento sabe qué herramientas tiene que utilizar para mejorar la calidad del aire y para alcanzar sus objetivos climáticos. Y yo, que estoy comprometida con que Zaragoza sea una ciudad climáticamente neutra, como pocas en Europa, y estamos cumpliendo, tengo muchas fórmulas para llegar a ese objetivo de calidad del aire. ¿Por qué me tiene que imponer el Gobierno de España una medida u otra? Esto atenta contra la autonomía local, pero como lo han regulado así por ley, pues obviamente hay que cumplir la ley, pero no comparto... Dos cosas más por cerrar este capítulo. No sé cuánto tiempo es necesario para establecer el cambio normativo y el cambio de adaptación de la ciudad con estos semáforos que nos decía usted. Si esto, por ejemplo, por trazar un horizonte, no sé si este año o el año que viene, si antes del verano o después del verano. Y luego, por otra parte, ¿cómo se soluciona? No sé si consideran, que seguro que lo tienen estudiado, si esto puede generar una cierta confusión de alguien que venga de fuera y no sepa si va a encontrar el semáforo verde, ámbar o rojo. Bueno, yo creo que obviamente tiene que estar bien señalizado. Igual que ahora mismo cuando alguien viene de fuera, o sea de Zaragoza, hay una señalítica que indica que estás entrando en una zona de bajas emisiones, y en cualquier otra ciudad eso está, pues habrá una señalización que ponga acceso libre, sin restricción, o acceso restringido a estos vehículos. Eso estará bien informado. Y bueno, el tiempo es lo que cuesta hacer una ordenanza. Más o menos estamos hablando de unos 6 meses. Yo creo que es un tiempo razonable para que pueda entrar en vigor la nueva ordenanza. Porque es un buen presupuesto, señora Chueca, este del 2026. Pues es el mejor presupuesto que ha tenido la ciudad de Zaragoza hasta la historia. Un presupuesto que nos permite invertir 128 millones de euros. Más toda la financiación afectada de las obras que ya están en marcha se incorporan a este presupuesto. Estamos hablando de 200 millones de euros. Nos permite transformar Zaragoza. Nos permite acabar obras como la transformación del río Huerva, que hay 20 millones en este presupuesto. El nuevo estadio de la Romareda, que está a medias, 30 millones de euros. La antigua fábrica de Giesa para transformar todo lo que es el distrito de Las Delicias en un ecosistema de toda la industria audiovisual, más de 11 millones de euros. Hay 38 millones de euros para seguir transformando calles, avenidas. Hemos empezado la avenida Valencia, tenemos el Coso, que está abierto, tenemos San Miguel y tantas otras calles en muchos barrios, y más de 20 millones para vivienda, que es otra prioridad y otra preocupación ciudadana muy importante, para seguir rehabilitando vivienda y para seguir construyendo vivienda, entre otras partidas. También para hacer nuevos parques, el Parque del Tío Jorge, el Parque de Torre Ramona, más zonas verdes, más arbolado. Yo creo que es un presupuesto, esto en cuanto a inversiones, y luego en cuanto a lo que son los servicios municipales, nos permite mejorar los servicios sociales con un crecimiento muy importante en las ayudas a domicilio de las personas más mayores. Somos una población, una ciudadanía cada vez más envejecida, y por lo tanto es importante acompañar también con el crecimiento presupuestario. Es importante también mejorar la limpieza, seguir mejorando el transporte público, acompasando el crecimiento que tiene la ciudad, mejorando el mantenimiento de las zonas verdes, mejorando las calzadas, las aceras y el asfalto, que luego es lo que vemos que más le preocupa a los ciudadanos cuando analizamos los datos del barómetro municipal, que también hicimos públicos ayer. Bueno, en definitiva, yo creo que es un presupuesto que está actualizado a las necesidades de la ciudad hoy. Si hubiésemos ido con un presupuesto prorrogado, eran las necesidades de la ciudad del año pasado. Y ya ni te cuento si estuviésemos como Pedro Sánchez con el presupuesto desde 2022 prorrogado, ¿no? Confianza recuperada y total en Vox, o se queda un poco con la duda de decir, a ver si me pueden venir dentro de un tiempo otra vez con una cantinela similar, porque tengan algún tipo de interés en algunas otras elecciones, señora Chueca. A ver, vamos día a día, ¿no? Partido a partido. Yo creo que aquí lo importante es caminar. Es que hoy Zaragoza ya tiene un presupuesto, en todos los servicios municipales están trabajando, todos los consejeros de mi equipo están poniendo en marcha todos los proyectos que ese presupuesto contempla, y veremos el devenir de los hechos, ¿no? Yo no tengo por qué desconfiar de Vox, y quiero pensar que van a ser igual de responsables que me he comprometido a ser yo. En ningún momento han salido en estas conversaciones para el presupuesto las palabras Azcón, Pignatelli, Aljafería, Cortes. No, porque es verdad que ha sido una cuestión, digamos, de la negociación técnica. Es decir,
Si se podía llegar a un encuentro en el tema de eliminar las restricciones, o que al final nos han eliminado las sanciones, se han reducido, se han condicionado, pero y mis puntos, digamos, mis líneas rojas, si nosotros llegábamos a ese punto de encuentro, por parte del presidente Azcón, solamente he tenido sus felicitaciones, en el sentido de que es bueno para la ciudad de Zaragoza y que él obviamente quería también que pudiésemos llegar y alcanzar un acuerdo. Un acuerdo siempre es bueno, y más para quien gobierna. Por lo tanto, el presidente Azcón quería que llegásemos a un acuerdo. Pero es verdad que estas negociaciones están muy lejos de las negociaciones que tienen lugar en el PIGMATEGI, que afectan más a la composición de gobiernos autonómicos, y donde esta semana además en paralelo estábamos viendo cómo incluso llegaba a ser una negociación a nivel nacional donde entraba Génova o Bambú y no solamente a nivel autonómico, ¿no? Nosotros estábamos discretamente, sin focos, negociando y buscando soluciones. Voy terminando, señora Choca, pero le quería preguntar también por alguna cuestión más. Antes debatíamos en la tertulia con Ricardo Barceló, con Juan David Gómez Quintero, con Roberto Pérez. La otra cuestión que llegó ayer también al ayuntamiento, ¿no? Un tema que está hablando muchísimo, además, yo creo que tanto en las instituciones públicas como incluso en la calle, ¿no? Podríamos decir, y la prohibición, en este caso, para acceder al Ayuntamiento de Zaragoza con el rostro cubierto por razones de seguridad y de identificación. Ahora van a elaborar un reglamento que desarrolle, que regule esta idea, que algunos asocian con, digamos, la mirada de Vox en contra de todo lo que tenga que ver con una determinada cultura. ¿Cómo lo van a hacer? No sé si los plazos son también estos 6 meses que dibujaba usted antes para la modificación de la otra ordenanza, de la ordenanza de la zona de bajas emisiones. Hace ya varias semanas que encargué un informe para poder valorar, obviamente, la capacidad que tenemos de solicitar esa identidad para el acceso a los edificios públicos. Y es que no se trata de ir contra ninguna religión ni contra ninguna parte de la población. De lo que se trata es de que vivimos en España, vivimos en Zaragoza, tenemos una cultura y tenemos una forma de identificarnos y unas normas de seguridad, y por lo tanto lo que queremos es que se adapten a donde se está viviendo y a las normas de seguridad que nosotros ahora mismo tenemos. Claramente necesitamos que las personas se identifiquen, más allá de que, como Partido Popular, y lo hemos dicho a nivel nacional y ha salido del debate esta semana pasada, que también se ha debatido en el Congreso, nos parece que es una forma de maltratar a las mujeres, imponiéndoles el tener que ir además con el rostro tapado y encerradas dentro de ese velo cuando se les permite salir a la calle. No me parece que sea defender la libertad de las mujeres ni los derechos de las mujeres el defender el burka, sinceramente. Yo creo que en eso estamos de acuerdo, que no va con nuestra cultura y con la forma que tenemos nosotros de vivir en sociedad. Entonces, tenemos que poner también unos límites. A mí me parece que hay que integrar a todo el mundo, pero tendrán que adaptarse también a nuestra cultura y a nuestra forma de vivir, no nosotros a las excepciones. Y hablaba usted antes, señora Choca, del barómetro de satisfacción ciudadana de los zaragozanos, que también lo hemos comentado en la tertulia. Lo que mejor funciona, según la encuesta, los bomberos, el 010 y el tranvía. Principales problemas, el transporte público, un poco paradójicamente, ¿no? Contrariamente que al mismo tiempo hay mucha gente que dice que es lo que mejor funciona. La suciedad y el estado de las calles y las aceras. Con esto último, bueno, pues es verdad que se está interviniendo en diferentes obras, ¿no? En los últimos meses o incluso en los últimos años. Yo quería poner de todos modos la mirada hoy. Proyectos prioritarios, según este barómetro, y hablamos poco. Y esto es un ejercicio además también de que nosotros en la radio hablamos poco de esto. Refuerzo cultural es lo que piden los ciudadanos en ese barómetro. ¿Qué planes tiene el ayuntamiento para reforzar culturalmente la ciudad, señora Choca? Pues muchos, y por eso también el presupuesto de cultura ha ido creciendo año tras año desde que yo soy alcaldesa. Por eso el fin de semana pasado, por ejemplo, hubo un festival, Zaragoza Luce, en su segunda edición, con más de 500.000 personas disfrutando en la calle, y un festival gratuito para todos los zaragozanos. O por eso hoy les puedo anunciar en primicia que dentro de esta política de grandes eventos y grandes conciertos para la ciudad de Zaragoza vamos a tener
después de muchos años, un concierto internacional, como es la figura de Bryan Adams, el 7 de noviembre en el Príncipe Felipe. En definitiva, creo que se está haciendo un gran trabajo por parte del Ayuntamiento y una apuesta muy importante. Esta semana anunciábamos la nueva exposición de La Lonja, que tendrá lugar a partir del 6 de abril del año 2027, que va a ser la mejor exposición de Goya para poder celebrar no solamente con sus obras el poder tener aquí las obras más emblemáticas de Goya, sino poder celebrar también cuál ha sido su legado a lo largo de estos 200 años de historia, y hemos conseguido cesiones no solamente del Prado, sino de múltiples instituciones y fundaciones internacionales y museos internacionales para poder tener esta exposición de primer nivel internacional. Es decir, estoy haciendo una apuesta muy importante porque creo sinceramente en mi modelo de ciudad que para Zaragoza es bueno apostar por la cultura y apostar por el deporte como ejes de dinamización de la ciudad para los propios zaragozanos, pero también un motor de atracción de turismo y por lo tanto de movimiento y dinamización de la economía local, ¿no? Y en eso pues creo que son múltiples los pasos que hemos ido dando y vamos a seguir dando porque tenemos muchos proyectos por delante. Termino la última, señora Choca, no me va a dar tiempo a preguntarle todo lo que le quería preguntar, pero la última, ya que está Ricardo Barceló por aquí, les contaba el otro día en una entrevista, hace unas semanas, en el periódico de Aragón, que para mayo seguramente esté la licitación para poder ampliar las rutas aéreas desde el aeropuerto. No sé, alguna novedad con este asunto. Hay que trabajar en esa licitación. ¿no? Esa licitación. Estoy esperando también que el Gobierno de Aragón se forme para poder seguir avanzando, porque esto es un proyecto compartido. Pero bueno, con el paso de ayer, yo en mi presupuesto ya tengo una partida de 500.000 euros. Necesitamos también sacar esa licitación conjunta con el Gobierno de Aragón y yo creo que en breve se podrá dar más información, pero vamos, el objetivo y la idea es que Zaragoza mejore la conectividad, que tengamos más rutas desde el aeropuerto de Zaragoza al resto de Europa y que podamos aprovecharlas tanto los zaragozanos como quienes quieran venir a visitarnos. Natalia Choca, alcaldesa de Zaragoza, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí en la radio. Que vaya muy bien. En 30 segundos, un análisis express con Juan David Gómez Quintero y con Ricardo Barceló.